Soy Juan Pablo, como nuestro otro colega, para que no tengáis líos con los nombres de los ponentes. Os voy a presentar la técnica que nosotros trabajamos, que es la psiconeuroacupuntura, pero en realidad no os voy a presentar la psiconeuroacupuntura, porque la psiconeuroacupuntura sería dar una ponencia y hablaros realmente de qué es la psiconeuroacupuntura. El congreso de hoy es un congreso de terapias fotobiológicas y tiene que ver con todo lo que estamos hablando y lo que se está discutiendo en este congreso, ¿no? Entonces, la psiconeuroacupuntura tiene un apartado en el cual trabajamos lo que es la estimulación con láser a nivel cerebral, y ahora explicaré por qué. En primer lugar, quiero sí presentaros, por lo menos para los que no conozcáis la psiconeuroacupuntura. La psiconeuroacupuntura, como su nombre indica, tiene tres apartados: psico, que sería el mundo de la psicología. Esto viene un poco por la formación que tenemos en psiconeuroacupuntura. Normalmente se hace en el campo del mundo de la psicología. Sobre todo, nosotros usamos psicologías avanzadas, como la MDR, las terapias sistémicas, las terapias corporales, etc. Neuro, porque para nosotros es muy importante lo que es la parenquima cerebral, es decir, saber cómo funciona lo que sería el sustrato que da función a lo psicológico, o lo que nosotros llamamos en medicina china el Shen. Solo que para nosotros la neurología o el cerebro realmente no se encuentra solamente en la cabeza, como hemos estado viendo en nuestros compañeros, pero eso es una visión incorrecta, porque también nosotros trabajamos la acupuntura, que es la medicina tradicional china, con su filosofía y con toda su teoría. Cuando decimos que el cerebro para nosotros no se encuentra en la cabeza, yo os pregunto, ¿dónde está el cerebro? Seguro que todos nos han enseñado, por lo menos a mí en la universidad, me han enseñado que el cerebro está aquí dentro. Pero realmente, ¿dónde está la línea que lo divide del tronco? Y realmente, ¿dónde está la línea que lo divide de la médula? Y realmente, ¿dónde está la línea que lo divide de los nervios, los pares craneales o los raquídeos? Eso es una fantasía y es una creación de nuestra mente. Nosotros inventamos nuestras teorías, inventamos nuestras realidades, y a veces eso limita el poder de muchas terapias, sobre todo desde la visión mecánica de la medicina más mecanicista, o la medicina occidental. Nosotros, aunque trabajemos la neurología, porque venimos de la neuropsicología, es mi formación, trabajamos la visión de la medicina china y no limitamos el cerebro a la cabeza. El cerebro también está en el cuerpo, porque en ningún momento que yo sepa hay una división real. No existe, es una invención. ¿Por qué España termina en los Pirineos? ¿Por qué? Porque lo hemos inventado, pero que sepa yo no existe ninguna línea. ¿Por qué tenemos que nosotros dividir el cuerpo en partes? Pues la psiconeuroacupuntura entraría dentro de las psicologías sistémicas o psicologías transpersonales, porque estaría viendo el cerebro como una función corporal. Para nosotros el cerebro está en el cuerpo, no solamente está en la cabeza la función del cerebro. Nosotros en psiconeuroacupuntura tenemos una línea de investigación que serían la psiconeuroacupuntura basada en el sistema craneal, y nosotros lo que hacemos es, podríamos decir que nos hemos dado cuenta que cuando trabajábamos con nuestros pacientes, al principio venimos todos la formación era medicina china, ayudábamos a nuestros pacientes, pero los pacientes, cuando se iban a casa, muchas veces tenían otra vez conflictos. Es decir, por ejemplo, venían a la consulta porque tenían un bloqueo de chi de hígado, tenían sus contracturas, tenían sus problemas. Nosotros aplicamos nuestras terapias y muchas veces el paciente mejora, su físico mejora, sus dolores desaparecen, pero vuelven a su casa y al cabo de un tiempo vuelve a recaer el paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces le faltan habilidades para saber defenderse en su entorno, saber ser asertivos, saber imponer sus derechos asertivos, saber tener motivaciones por la vida, saber dominar la empatía, saber dominar
ciertas virtudes que le faltan. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchas veces con los tratamientos ortodoxos de la medicina china nos quedábamos cortos porque el paciente mejoraba, pero se enfrentaba otra vez a su realidad y veíamos que fallaba. Esos son casos neuróticos. La mayoría de nosotros somos neuróticos, somos personas que tenemos ciertas tendencias, ciertos pensamientos que nos hacen sufrir. Por eso en psiconeuroacupuntura tenemos la parte de psico, que serían 5 terapias psicológicas que aplicamos a los 5 elementos. Yo identifico qué elemento tiene una persona en deficiencia o qué virtudes no tiene desarrolladas en su forma de ser, y con una terapia, depende de qué terapia, nosotros hacemos acupuntura a la vez que estamos haciendo una intervención psicológica o de psicoterapia verbal, o depende, ¿no? Por ejemplo, en el agua trabajamos las teorías de las sombras, las teorías de Jung. En la madera trabajamos la bioenergética, trabajamos las terapias asertivas. En el fuego trabajamos la motivación. En la tierra trabajamos los procesos creativos para quitar los pensamientos obsesivos de las personas, con terapias de movimientos de ojos, con terapias creativas. En el metal trabajamos las terapias disociativas, hacemos disociaciones de personalidad para que el paciente entre en diferentes estados. Y en el agua ya lo he dicho. Bien, entonces todo esto se hace con la acupuntura. Y mirad qué bien, mejorábamos mucho a nuestros pacientes mejoraban, pero también trabajamos la química neuronal, pero ahí no voy a entrar porque es más complicado en neurología. Pero luego nos encontrábamos otros pacientes donde nuestra técnica o nuestra terapia fracasaba. Hay pacientes en los cuales la psicoterapia y la acupuntura, en nuestro caso, en el mío, fracasaba. Me encontraba con pacientes que les quería hacer una terapia y no podía. Por ejemplo, los autistas, por ejemplo, un síndrome de Down, por ejemplo, un síndrome ejecutivo, una persona con un síndrome ejecutivo, por ejemplo, un alexitímico, por ejemplo, una depresión mayor. ¿Qué hacemos con esas personas donde yo, por mucho que les hable, no toman conciencia, no están, tienen un trastorno mental, un trastorno neurológico? Pues entonces nosotros empezamos a desarrollar lo que sería la psiconeuroacupuntura craneal, es decir, empezamos a trabajar los estudios del cerebro, porque podríamos decir que sí que sabemos ciertas estructuras del cerebro que lo que tienen expresan ciertas funciones superiores a nivel neurológico y a nivel mental. Cuando yo digo esto, no estoy siendo determinista, como podría ser un médico, ni mucho menos, porque nosotros no confundimos. Cuando yo hablo de el cerebro, para nosotros es un televisor, ¿vale? Pero no perdemos de vista que la película que vemos no es el cerebro, ¿ok? Es decir, el televisor, para los neurólogos, para los neuropsicólogos, que es mi especialidad, sería lo que da la función de la conciencia. En realidad nosotros, como hemos estado aquí hablando, para nosotros el televisor no es más que un aparato que da función, o sea, expresa la conciencia, pero en realidad todos sabemos que una película no está dentro del televisor, ¿vale? Pero todos sabemos que si yo apago el televisor, la película ya no se ve. Entonces, claro, el error de la medicina mecanicista es decir que el problema es el aparato, ¿vale? Nosotros sabemos que la conciencia es un epifenómeno de todo un sistema mecánico. Entonces, lo que sí que sabemos que ciertas estructuras neuronales impiden que la conciencia pueda expresarse de una forma correcta en las personas. Y ya hablaríamos de casos psicóticos, no neuróticos. Entonces, la psiconeuroacupuntura funciona muy bien en todos los trastornos neuróticos, pero en cambio falla o fracasa en todos los trastornos psicóticos, porque, por ejemplo, no podíamos hacer intervenciones correctas en pacientes esquizofrénicos, en una esquizofrenia, por ejemplo, activa, o en una esquizofrenia pasiva. Nos encontrábamos que la psicoterapia no se podía hacer. Entonces empezamos a trabajar las estimulaciones neuronales con todo el saber de la neurociencia actual hasta donde nos lleva. Lo que pasa
que nosotros sí que tenemos, como veis la primera foto, nosotros sí que sabemos que el cerebro funciona en forma de red, funciona de forma holográfica y funciona diferente a cómo se estudia en la segunda foto, de forma a estructuras y se busca qué estructuras están dando la función. Si nosotros sabemos converger las teorías de la neurociencia actual y las teorías de la bioenergética o las teorías más sutiles, podríamos tener un campo de acción muchísimo más potente. En este caso, la psiconeuroacupuntura craneal está trabajando en este nivel con casos de forma objetiva y con experimentación y con una causística que ahora luego intentaré expresaros, que se están investigando e intentando llevar líneas objetivas, no subjetivas, de trabajo. En el segundo caso estoy yo con la cabeza llena de parches, las piernas no me las veis pero están llenas de agujas, para ver qué está pasando en el cerebro. Porque yo tuve un gran problema como en mi vida profesional, tuve un gran problema cuando me puse a estudiar psicología. Me puse a estudiar psicología y primero, bueno, me formé en medicina china, bueno, toda la formación, muchos años, bien, trabajando, muy bien. Me metí en psicología y encontré a un gran profesor, porque estaba en contra de lo que yo hacía. Entonces fue un gran profesor para mí, porque me metió tanta caña que me faltó el canto de un duro para dejar todas las terapias alternativas y dedicarme a la ciencia objetiva. Menos mal que luego hice psicología transpersonal y volví al bando nuestro. El documental Y tú que sabes me salvó, pero... Y amigos, Manny, en California, estamos trabajando estas líneas. Si a alguien le interesa, pues en la página podrá verlo todo, en la página de internet. Bueno, este neurólogo, el profesor de neurología, me decía, eso de la medicina china es una chorrada. Y yo decía, bueno, vale. Me decía, eso como mucho sirve para el dolor. Y yo decía, bueno, sí, es verdad, para el dolor sirve, porque sabemos que el dolor pues, tiene el efecto humoral, el efecto del espinotalámico, los cordones espinotalámicos, todas las cadenas de la serotonina, los opiáceos, todas esas series de sustancias que la acupuntura sabemos que funciona. Pero yo le decía, ya, pero a nivel emocional eso también funciona. Y me decía, sí, sí, a nivel placebo. Joder, y era verdad tú, cago en la mar. ¿Cómo le explicaba yo a este hombre que la medicina china trabajaba el cuerpo y a través del cuerpo se podía trabajar las emociones? No había forma a nivel físico. Y yo, claro, ¿cómo me voy a poner yo a hablar aquí con gente? Porque yo doy clases de psiconeuroacupuntura en otros países y solamente la puedo dar a médicos o a psiquiatras. Me pegaban leches por todos lados. Entonces mejor me quedo en casa trabajando y punto. Y nada, llegó un momento en que no sabía por dónde coger el tema y pensé, pues será verdad tú, el efecto placebo es la leche y el efecto nocebo todavía más. Y bueno, pues qué pena, tantos años estudiando medicina china para que a este tío me haya convencido. Pero como yo R me puse a estudiar más neurología todavía, hasta que conocí a Antonio Damasio, tú. El error de Descartes. Gracias a Dios ese libro me encarriló otra vez, porque Antonio Damasio, este neurólogo, descubrió que el cuerpo tiene unas cosas que se llaman marcadores somáticos. Es decir, que nosotros todo lo que pensamos o hacemos, lo hacemos por activaciones corporales, no cerebrales. Vaya tú por dónde. Eso ya empezó a ponerme nervioso porque dije, jaja, lo he pillado. La verdad que sí, lo había pillado. El tema está en que él sigue no convencido, pero la cosa está en que sabemos que nuestro cuerpo siente y sabemos que tenemos sentimientos inconscientes que lo que hacen es condicionar nuestras respuestas racionales. Claro, eso era la explicación, eso se llaman marcadores somáticos. Ahora explicaré, porque los marcadores somáticos sería la explicación que dan las neurociencias a la teoría de los puntos de acupuntura para explicar toda la realidad de por qué cuando yo punturo los puntos Mo se activan ciertas emociones, porque existen ciertas reacciones psicológicas, corporales, y eso lo ha descubierto Antonio Damasio.
pero ellos lo llaman marcadores somáticos. Los chinos lo llaman desde hace años, miles de años, meridianos. Pero bueno, menos mal que lo pude explicar, ¿vale? Y claro, vosotros estáis en mi bando, pero cuidado. Espero. Por lo menos. No, pero yo no soy de aquí, me voy ahora. Bueno, me quedo en Barcelona, que me gusta mucho, pero mañana me las piro. La psiconeuroacupuntura se basa en el saber de la craniopuntura, sobre todo el método de Yamamoto, porque la Yamamoto nos ha enseñado mucho, pero también la coreana y también la china. Se basa en todas las teorías de las neurociencias actuales. Es muy complicado estudiar psiconeuroacupuntura craneal. La psiconeuroacupuntura craneal no se estudia en psiconeuroacupuntura. Normalmente la psiconeuroacupuntura craneal se estudia como formación después de la formación de psiconeuroacupuntura, porque hay que saber cómo funciona el cerebro y sobre todo es una línea de investigación continua. No es una formación, sino una investigación. Nosotros funcionamos, por eso estoy aquí en este congreso, porque funcionamos con la estimulación con láser y sobre todo con las líneas de investigación de una universidad de aquí de Barcelona que están estudiando el campo de investigación del campo de la fotónica a través de la estimulación de luz cerebral y cómo el cerebro, cómo las dendritas se mueven. Y eso lo podéis ver hoy mismo, o ahora no tenemos internet, lo siento, pero yo os doy una dirección para que lo veáis, ¿vale? Estos serían los marcadores somáticos que yo he hablado, ¿vale? Los puntos de acupuntura se sienten en el homunúnculo, pero que se sientan ahí no quiere decir que estén ahí, ese es el error occidental de ver la realidad solamente en un sitio. Ahora yo os voy a hablar de una cosa por la cual fracasaba mucho en las terapias, sobre todo donde más estamos investigando es en un trastorno cerebral que se llama alexitimia, ¿vale? ¿Por qué? Pues mirad, os voy a contar una cosa. Nosotros sabemos que el Zen, la mente, la conciencia, en acupuntura la trabajamos a través del cuerpo, ¿vale? Pero el cuerpo siente las emociones, pasan a través del sistema límbico, sistema emocional, y se llevan a la razón, al lóbulo sobre todo frontal, y en el lóbulo frontal damos conciencia a la emoción. Es decir, muchas veces nosotros estamos emocionados y no sabemos por qué, porque el lóbulo no se ha enterado. Pero el lóbulo frontal es el órgano que lo que hace es tomar conciencia de esa emoción, le da un significado. Claro, y a partir de ahí nuestra mente toma una decisión. Imaginaros si esto falla. Imaginar que existe un problema en el giro cingulado. En este PowerPoint lo mandé antes de meter 500 fotos. Un momentito. Vale. Hay otro PowerPoint con muchas más fotos, pero da igual. El cerebro lo que hace es transmitir nuestras sensaciones. Nuestro cuerpo, lo que hace es transmitir nuestras sensaciones a nuestro lóbulo, a nuestro sistema límbico, y el sistema límbico, a través del giro cingulado, lo que hace es mandar la señal al lóbulo frontal, y entonces nosotros tomamos conciencia de lo que nos pasa. Bien, si esto no funciona, mucha gente pues puede tener problemas de adaptación social. Nosotros en neuropsicología medimos el funcionamiento de esta vía neuronal. Vale, pero ¿sabéis qué es el gran problema? El gran problema es que nosotros somos terapeutas corporales. Trabajamos el cuerpo. Con la acupuntura trabajamos el cuerpo. Si yo trabajo el cuerpo, lo que estoy haciendo es influir sobre la mente. Pero un alexitímico
no siente el cuerpo. Con lo cual, tengo un problema terapéutico con esas personas, porque no consiguen tomar conciencia de su cuerpo, con lo cual la terapia fracasa. En la lexitimia nos damos cuenta que nuestro proceder terapéutico no es correcto y que los pacientes no consiguen recuperarse como una persona que no sea alexitímico. Vamos a centrarnos en, claro, la gran duda sería ¿qué podemos hacer entonces con las personas alexitímicas? Hace poco un psicólogo de donde yo trabajo, un médico, no era un psicólogo, era médico, me pasó a su hijo, me dijo, mira, trata a mi hijo porque tiene problemas de adaptación social. Y el padre era médico, especialista en trastornos psicosomáticos, y me dijo, mira, trátalo tú porque yo no lo puedo tratar, soy su padre. Y al final siempre meto la pata. Y yo dije, vale, tráemelo y lo trato yo, que yo no soy su padre, y seguro que puedo verlo de otra forma. El hijo cuando vino tenía 28 años y me dijo, él tenía un trastorno de agorafobia, un trastorno de miedo, un pánico generalizado, no me podía mirar a los ojos y hablaba muy rápido y no podía decir las cosas muy rápido, con mucha ansiedad. Estar con él 10 minutos a mí me provocaba ansiedad, ¿vale? Y me dijo que su vida era prácticamente una basura, que no podía, tenía 28 años, no podía entablar relaciones sociales correctas, no podía estar nunca con una chica, no podía hacer nada y era toda la vida un desastre para esta persona. Y lo más triste, me dijo, llevo 2 años de terapia, con Wilhelm Reich, la teoría de Wilhelm Reich y Alexander Lowen, la bioenergética, y me pongo peor cuando hago esa terapia. Yo, ¿pero por qué? Y me dice, porque me hacen sentir mi cuerpo, genero mucha tensión y me entra muchísimo dolor. ¿Y sabes qué? Lo más triste, que ahora tengo miedo a sentir dolor en el cuerpo. Digo, ¿qué pasa? La terapia es buena, yo la practico. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué esa persona cuando se le estimula el cuerpo no conecta con los esquemas mentales? Yo le dije, ostras, no le dije nada, pero pensé, claro, yo juego con ventaja, porque si su padre no lo había mejorado, yo ya sé de qué iba su padre. Si una terapia como la bioenergética no lo había mejorado, o sea, yo no es que fuera más bueno, si hubiera metido la pata igual, pero como ya tenía camino hecho, dije, oye, ¿tú cuando ves una película de miedo, te entra miedo? ¿Sientes el miedo? ¿Tú cuando ves una película de risa, te ríes? Sí, veo a la gente reírse y me río. ¿Tú cuando ves una película... ¿Ve? Sí, porque al final me duelen, pero... Yo dije, anda, va a ser que eres alexitímico. Entonces, la terapia que yo le haga no le va a servir, porque como mi terapia es bioenergética, emocional, corporal, no consigo hacer una intervención correcta. ¿Sabéis que 1 de cada 7 somos alexitímicos? Aquí hay más de un alexitímico. ¿Sabéis que la alexitimia, el proceso es del 1 al 10? Espero que todos estéis por un 2, un 3, un 4, un 5. El 10 es el psicópata, el que mata. Claro, total, el psicópata es un alexitímico, pero de un grado hiperevolucionado e hiperdesarrollado. Como no siente nada, pues mato. Toda mi frustración la llevo a la sociedad, ¿no? Como soy un frustrado y todo el mundo se lo pasa bien, pues acabo intentando sentir con las emociones más fuertes. Necesito matar para sentir algo, si no, no siento. Entonces, los que vayáis a 240 con el coche, venid a consultar. A ver cuánta estimulación corporal necesitáis para activar vuestro sistema articular ascendente, el SARA se llama. Los que estéis todo el día... Bueno, me callo. Pero, ¿sabéis qué es lo más triste? Que en la cárcel meten a muchos alexitímicos porque los pobres son gente adaptada al entorno.
Los psicópatas son las personas más adaptadas al entorno. Es muy fácil juzgar a la gente si no sabemos por qué una persona puede tener un trastorno de este tipo. Mirad, un bebé cuando nace, necesita, es un cuerpo que solamente habla un idioma, el idioma de las emociones. Voy muy rápido porque no da tiempo, lo siento. El idioma de las emociones. Los bebés sabéis que nos hablan a través de las emociones, igual que los animales. Los animales, ¿a qué un perro sabéis cuando está enfadado? ¿Por qué? Porque nos habla con las emociones. Bien, voy muy rápido. Los bebés hablan con las emociones. Pues que sepáis que nosotros, los adultos, hemos perdido ese lenguaje porque lo hemos hecho inconsciente, pero lo seguimos teniendo. ¿Por qué? Porque de pequeñitos nos hemos criado con personas que nos han ido diciendo que lo corporal tiene una razón. Y entonces cuando hemos controlado la razón, dejamos de sentir y de sufrir. Mirad, cuando nosotros éramos pequeños y teníamos hambre, lo que sentíamos era que nos moríamos. Es decir, un bebé cuando tiene hambre está sintiendo la destrucción en su cuerpo. Entonces, ¿qué hace un bebé cuando tiene hambre? Emocionarse. ¿Cómo se emociona? Llorando. A continuación aparece su madre y le da de comer, con lo cual para la emoción y se da cuenta de que si llora no hace falta sufrir, sino llorar antes para que le den el pecho, ¿vale? Entonces la mamá llega un momento en que dice ma, o sea, leche o lo que sea, y entonces el nene se da cuenta que cuando dice leche ya tiene el bidón. Claro, el tema está en que llega un momento en que este niño va corporalizando sus emociones y va sintiendo que esas emociones que están en el lóbulo se van haciendo conscientes, que están en el sistema límbico, se van haciendo conscientes en el lóbulo frontal, y ese niño llega un momento que lo que está haciendo es ser humano. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es darse cuenta que las emociones las puede controlar con el lóbulo frontal y hacerlas conscientes. Y entonces cuando es acariciado siente amor, cuando es besado siente amor, y va corporalizando y sus emociones pasan a un plano inconsciente. Y nosotros, los adultos, tenemos nuestro bebé dentro, pero somos inconscientes de todos esos procesos. Pero cuando tenemos hambre, cuando sentimos cariño, sabemos cómo podemos actuar. Pues bueno, imaginaros que no tenéis mamá. O imaginaros que vuestra mamá es drogadicta, o imaginaros que vivís en un entorno donde no os miman, donde cuando tenéis hambre jodéis y ya veremos si al día siguiente os dan el biberón. Imaginaros que abusan sexualmente de ti, imaginaros que estás en un entorno desfavorecido. Entonces tenemos traumas emocionales, se llaman de comisión y de omisión. Comisión es cuando es maltratado un niño en su infancia, y omisiones cuando se le ha omitido un cuidado a ese niño. Pues lo mejor es ser alexitímico. Lo mejor es no unir las emociones con los lóbulos frontales. Lo mejor es eso, porque para sentir lo fracasado que soy, lo que hago es cortar. Eso es alexitimia, ¿vale? Hablo de los casos más brutales. Esas personas, en su vida, algunos de ellos vienen a nuestra consulta porque sufren, porque se dan cuenta de que ya son adultos, de que viven con una persona, pero no sienten placer por la vida, no sienten emociones, no las saben llevar. Claro, sus conductas, su forma de vida es totalmente... sufren. Claro, a nivel corporal hay terapias psicodinámicas, terapias de estimulación sensoromotora, muy buenas, muy correctas, pero nosotros en estimulación craneal lo que hacemos es trabajar ciertas partes del cerebro con estimulación por láser. ¿Por qué? Porque nosotros sí que sabemos que cuando yo aplico una luz, y eso lo veréis, lo tenéis en internet colgado, hay una página y ahora la copiáis si queréis. Cuando yo aplico un láser, una luz, una fuente de luz, en el cráneo, la corteza cerebral, el cráneo, el hueso, la luz pasa y estimula de forma lumínica la corteza cerebral. Nosotros sabemos que las dendritas, cuando son iluminadas, se mueven de forma mirad, es como una planta cuando crece, ¿vale?
Entonces, la planta crece y yo con la luz puedo hacer que se mueva la dendrita. Vale, muy bien. Yo lo que aplico es un foco de luz en el lóbulo, en una zona particular, que lo que hace es movilizar todo el material dendrítico de aquí. A continuación, el giro cingulado, aquí es donde fracasa el alexitímico. Vale. Pues yo a esa persona lo que hago es estimularle ciertas partes del cerebro y las dendritas se activan. A continuación, lo que hacemos en psiconeuroacupuntura craneal es un estímulo externo. Por ejemplo, les ponemos una película, les ponemos un accidente de tráfico, les ponemos una escena erótica, les ponemos una escena de miedo, una escena de algo. Porque en el momento el cuerpo está viendo una escena, yo le estoy estimulando el cerebro y entonces se conectan las dendritas. Se conectan las dendritas con los axones y entonces la persona lo que consigue es conectar la emoción con la razón y la sienten. Claro, eso es espectacular porque con el polígrafo podemos ver cómo la piel empieza a emitir potenciales evocados y cómo una persona alexitímica empieza a sentir. Claro, la terapia puede ser objetiva y se puede mostrar de forma científica. De hecho, estamos trabajando en lo que es medir todo eso de forma cuantificable. Por ejemplo, os pongo un caso. Una persona con alexitimia se pone a ver una película y le pongo sensores en la piel. Y al lado pongo otra persona no alexitímica. Y pongo una escena de violencia. Las dos personas os van a explicar que esa escena es una escena violenta, que hay una violación y es violenta. Las dos lo explican. Con lo cual, hacia afuera, ¿qué parece? Que estén bien. ¿Sabéis cuál es el problema del alexitímico? Que los potenciales del cuerpo, todos los cables que tiene conectados a nivel de lo que es la piel para ver la conductancia de la piel y el sudor y la estimulación dérmica, no se altera. Es decir, los dos nos dicen que esa escena es negativa, pero uno no la está sintiendo. Eso es la alexitimia. Entonces, nosotros, con la estimulación por láser, podemos ver cómo los potenciales evocados, cómo la estimulación neuronal de esta persona sí que cambia. ¿Os dais cuenta cuando decía que nosotros lo que estamos haciendo es unir la bioenergética con la neurología, pero la neurología, sobre todo, que se pueda trabajar a nivel neuronal? También sabemos, por ejemplo, llevamos las mismas líneas de investigación con los autistas, ¿vale? Con cerebros, sobre todo. Esto es interesante para cerebros en los cuales no haya una deformación cerebral. Por ejemplo, en la esquizofrenia también es activa, funciona, en el autismo, ¿vale? En cambio, en el síndrome de Down, en síndromes donde el genotipo ya ha sido afectado por el fenotipo, ya es muy complicado. Pero, sobre todo, donde más investigación y donde está mi tesis en neuropsicología es en los accidentes cerebrovasculares, donde hay una pérdida neuronal, en los tumores y en zonas donde sabemos que en el cerebro hay una pérdida de funciones, de forma objetiva. Nosotros llegamos al giro cingulado, como he dicho aquí, a través del láser. Esta página, yo supongo que a ustedes les habrán dado, no sé si el PowerPoint o esto, o lo tendrán en vídeo, como verán, pero si no lo tienen, esta página de internet es donde se puede ver cómo la luz, la estimulación lumínica mueve lo que es los axones. Las dendritas, sobre todo las dendritas, los axones no, pero las dendritas sí. También, si metéis en Google, metéis neurona, el país, también accedéis al vídeo, ¿vale? Bien, en ese documental, en ese vídeo,
veréis la parte de la fotónica. La parte de la neurología no la veréis en ningún lado porque es todo cómo funciona el cerebro, y la parte de la medicina china pues son todas las teorías de la craniopuntura. Lo que pasa que nosotros lo que hacemos a la hora de estimular con láser, utilizamos los atlas estereostáticos. Perdón, creía que lo habíais puesto. Está en el CD, ¿eh? ¿Está en el CD? Sí. ¿Tienen el CD ellos? Todos hay un CD con la ponencia. Vale, pues entonces la tenéis, ¿vale? Es que no lo sabía, por eso he dicho reponerla. Nosotros tenemos este sistema, esto es un ordenador con un ratón. Yo pongo el ratón, que es en 3 dimensiones, en el cerebro del paciente, y voy viendo las partes que quiero estimular. En la lexitimia, por ejemplo, lo que hago es ver in situ el paciente, ¿vale? Y yo me baso en todo lo que es las neurociencias actuales. Lo que pasa que combino la craniopuntura, la estimulación por láser, la fotónica y la estimulación cerebral, ¿vale? Digo, la técnica es muy fácil de hacer cuando los mapas ya los tenemos. Para cualquier terapeuta es facilísimo, porque son puntos basados en la craniopuntura. Lo que pasa que es difícil de investigar porque aún no sabemos ni cómo funciona el cerebro, ¿vale? Entonces, para casos como la lexitimia, para casos como, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, donde yo sí que sé dónde está el foco, por ejemplo, para una fascia de Broca, para una fascia de Wernicke, para una fascia del fascículo arqueado, para lesiones que yo sí que sé dónde están, la técnica es muy efectiva. Ahora bien, si vosotros me decís, para un problema de autismo, por ejemplo, el cerebro en su función es muy complicado, pero buscamos puntos y es donde estamos nosotros trabajando. Por eso la psiconeuroacupuntura craneal no se basa en mapas como los de Yamamoto o mapas como los de acupuntura china, sino se basa en mapas estereotácticos y mapas basados en todas las líneas del cerebro y su funcionamiento. Lo que pasa que los estudios de todos los microsistemas y los hologramas nos pueden dar un soporte y más función a nuestra teoría, más función, más funcionabilidad. Claro, aquí lo que digo se complica, ¿no? Por lo que estoy diciendo ahora, ¿no? La lexitimia, nosotros, la zona que estimulamos estaría relacionada con la zona de la médula oblongata, la zona frontal del cráneo, estaría más o menos a la altura del 23-24 Dumai, sería en esta zona de aquí. Nosotros sabemos que cuando estimulamos con luz esta zona, lo que estamos es provocando una neurogénesis para que se estimulen las personas con alexitimia, con problemas emocionales. Pero es importante que haya una estimulación externa. Es decir, si yo estimulo esto, pero la persona no está recibiendo un estímulo, no se activa nada, porque el cerebro lo que hago es mover. Pero si yo le estimulo de forma corporal, lo estoy acariciando, le estoy haciendo otras cosas, o yo lo que hago es poner películas y además fuertecitas, ¿vale? De todo tipo, ¿vale? Es divertido. Entonces el paciente, depende de la edad, pero cuando más emoción, más sentimiento, más potente es la técnica, o sea, por la curación lo que haga falta. A los niños, a los bebés se les estimula con caricias, ¿vale? Cuando esta técnica lo usamos ya en niños ya de 3 años para arriba, porque no sabemos qué pasa con los cráneos todavía no bien desarrollados, sobre todo lo que es el esqueleto. Como no tenemos esa fuente de información, no lo aplicamos. Seguramente que no pase nada, seguramente que algún profesional sepa más que yo de esto en niños. Pues bueno, esta técnica se está estudiando y avanzando sin ningún problema. Donde más estamos avanzando es en Argentina. Yo doy clases en Argentina y allí todos los médicos y los psiquiatras que trabajan en la neuropsicología aplican mucho ya estas técnicas porque sobre todo lo que tienen es aparatología, ¿vale? Para poder demostrar esto. Nosotros aquí en España va a ser que no, y encima si hablamos mucho de esto pues todavía peor.
en la universidad, por lo menos a mí sí que me han aceptado estas teorías y bueno, por lo menos se han publicado en congresos, bueno, ya veremos qué pasa, pero no las han leído. El día que las lean, entonces bueno, se acabará. Pero bueno, nosotros aquí lo que sí que hacemos es, podemos medir cómo evoluciona el paciente de forma objetiva. El paciente está aquí, está viendo algo y nosotros lo que hacemos con el polígrafo, el detector de mentiras, ¿vale? Pues lo que haríamos es saber si hay un cambio en su conductancia. Me han dicho que termine justo ahí 10, lo siento, he terminado justo ahí 10. Ahí tenéis, ha sido rápida la ponencia, ahí tenéis mi página de internet donde podéis ver pues, más de todo lo que estoy hablando, un poquito de forma más objetiva. Sí, preguntas. La fuente de luz es una frecuencia determinada. No oigo bien, yo. La fuente de luz es Sí. determinada. Si nosotros usamos el láser de 30 voltios, ¿vale? El láser el que yo utilizo, ¿lo tenéis por ahí? ¿Lo enseño? Todo nuestro desarrollo lo hemos hecho con este láser. Bueno, yo lo he hecho con este láser. ¿Vale? Y parece que sea... Vale, este láser es el que nosotros utilizamos. Hay que utilizar un láser. Este por su diseño es el más bonito. No, nosotros utilizamos... Ahora esto le va a gustar a él. Ahora nosotros... Ahora le va a gustar a él porque nosotros estamos llevando una investigación y un doctorado está haciendo la medusa. La medusa es un aparato donde a él seguro que ahora le va a salir saliva, porque es una silla donde al paciente lo colocamos, le bloqueamos el cráneo, entonces cogemos la pantalla de ordenador y lo que hacemos es proyectar el cerebro en el ordenador, un cerebro de muestra, no suyo, y entonces con 6 láseres, 6. Sí, eso no te lo había dicho, ¿no? Bueno, ahora le digo lo siguiente, pero siempre hay una empresa que aporta en la investigación. Con 6 láseres lo que hacemos es, claro, colocar los láseres y dispararlos todos a la vez, para provocar conexiones. Esto es lo que pasa que estamos intentando tener porque en realidad esta técnica es fácil, el problema es darle en el sitio, porque el cerebro es tan complicado que no son ni iguales, ¿vale? Y la neuropsicología es la ciencia científica más absurda del mundo. Porque ha metido la pata desde el principio. Todos los cerebros que vosotros veáis en las tomografías y en todo son cerebros de una mujer. Coño. ¿Y el hombre? Pues todo el estudio se ha hecho con cerebros de una mujer. Con lo cual, imaginaros, sabemos que hay diferencias neuroanatómicas, macroscópicas y microscópicas, sobre todo microscópicas, en la diferencia entre cerebro de hombre y mujer. Pero es que lo más triste de todo, que toda la información la han sacado solamente de un lóbulo y lo han duplicado. Entonces, todos los estudios científicos, hoy por hoy, todos los estudios científicos en neuropsicología se basan en la mitad de un cerebro de una mujer. Pero no que la mujer, que sea un problema el de la mujer. Me refiero que ¿dónde está la otra mitad y dónde está el hombre? ¿Por qué? No, porque esos son los... Eso, me dicen que eso ¿por qué? Eso ¿por qué? Es buena pregunta. Eso porque los que investigan son, ¿cómo se llama? Son ingenieros, no son neurólogos ni neurocientíficos. Entonces ellos, a partir de unos datos, montan sus máquinas. Entonces, cuando montaban sus máquinas hace un montón de años, como eso no se sabía, pues cogían un cerebro y hacían sus esquemas de esa mitad de una mujer. Y lo hacían, sacaban toda la topografía, todos los atlas estereostáticos de esa mitad del cerebro. Eso los neurocientíficos y los neuropsicólogos ya lo saben, claro que lo saben. El problema es toda la industria que ha generado todos esos sistemas informáticos. El problema no es que no lo sepamos, el problema es
que no podemos cambiar todo. ¿Vosotros sabéis cuántos nervios craneales hay? Pares craneales, 12, mentira, 13. Claro, pero ¿ahora qué pasa con todos los libros que se han escrito? Claro, pero no os preocupéis, le han llamado cero. Pero... Eso es lo bonito de la neurología, por eso me gusta tanto, porque nadie sabe nada. Y entonces, yo he estudiado medicina china y es impresionante. Llevo estudiando libros de 3000 años de antigüedad y no han cambiado nada. Cuando acabé neuropsicología, ya no sabía por dónde empezar otra vez. Y cuando estudié psicología transpersonal dije, ¿pero qué hago? Y nada, mejor no estudiar, o estudiar mucho, pero bueno, eso es la psiconeuroacupuntura craneal. Es un mundo en pleno desarrollo y la máquina esta, lo que intentamos es con este láser, porque con este láser sí que sabemos que la estimulación se cumple, que sería un poco lo que yo querría. ¿Veis? ¿Cómo pasa? ¿Vale? Básicamente lo que busco es eso, que pase, ¿vale? Otra pregunta. Una. Última pregunta. ¿Los resultados que se han notado? Los resultados se notan, sí. Lo que pasa es que yo, cuando intento trabajar o escribir, no me baso en resultados Sí, no, las evoluciones en pacientes de forma objetiva se están notando. Lo que pasa es que son pacientes, en medicina china no podemos usar un método científico porque nuestra forma de interpretar la realidad es diferente. Entonces nosotros intentamos todos los desarrollos de la psiconeuroacupuntura y la psiconeuroacupuntura craneal llevarlos al método experimental. En este caso nosotros estamos viendo las mejoras en los polígrafos y en todo lo que es la forma objetiva. Ahí sí que hay unas mejoras. Y a nivel subjetivo, por supuesto, si no, no estaríamos trabajando aquí. Claro.